buenas tardes, en honor al tiempo, entonces vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase. Corresponde a la fecha 24 de septiembre. Hoy vamos a estar hablando un poquito ya sobre la parte de los principios y normativas contables. Ya la clase pasada estuvimos entrando en lo que es manual y plan de cuentas, en este caso, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo la parte de los principios y las normativas contables para que podamos, en este caso, ¿verdad? Saber de dónde viene o de dónde se originan los procesos de registración, los procesos de presentación, y para que ustedes vean también de que efectivamente dentro de la contabilidad, también en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos normas y principios a la cual se tiene que estar rigiendo en este caso, ¿verdad? Nuestra forma de presentar y de hacer el circuito contable, ¿verdad? No es que solamente se nos ocurre, por ejemplo, a un gremio o se nos ocurre a nosotros los contadores o viceversa, ¿verdad? Están, en este caso, ¿verdad? Tipificados y están condicionados por principios y normas, en este caso, ¿verdad? A seguir este proceso de confección en este caso, ¿verdad? Para dar inicio, entonces vamos a ver primeramente qué son los principios, ¿verdad? Siempre es importante conocer el concepto, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos el concepto de algo, nosotros a partir de ella podemos arrancar en el proceso de confección o de realización de algo. Nosotros siempre tenemos que partir del concepto, tenemos que saber qué es. En este caso, sea cual sea el ámbito, el sector o el proceso, siempre tenemos que manejar primeramente los conceptos, saber qué es y a partir de ahí direccionar en este caso, ¿verdad? A lo que nosotros estamos queriendo, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces por principios contables, ¿verdad? Que constituyen bases o reglas establecidas con carácter obligatorio que permiten que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas personales en los estados financieros expresan una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las empresas. Estos principios tienen su origen en la experiencia obtenida de la solución de problemas contables y en las leyes, debiendo ser aceptados por los contadores como base para la práctica contable. Como les había dicho en la primera clase, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre los estados contables o estados financieros, ¿verdad? Los estados financieros vienen a ser la culminación del ciclo contable, la presentación de los reportes, la presentación, la coronación de todo el trabajo realizado por la organización a lo largo de un año que corresponde en este caso, ¿verdad? Al ciclo o el ejercicio económico que abarca un año. Entonces, para confeccionar estos estados financieros están los principios y están las normativas. O sea que todo lo que se hace conforme a lo que establece los principios y las normas o lo que establece la legislación. Bueno, siguiendo en este caso tenemos los PCGA. ¿Qué son los PCGA? Los PCGA vienen a ser las siglas abreviadas de principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso viene a ser los PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios contables, como su nombre lo indica, ¿verdad? Generalmente aceptados, ¿verdad? Son los que se utilizan a la hora de confeccionar los estados financieros y a la hora de realizar también el proceso de contabilidad dentro de una organización. Dentro de los PCGA nosotros tenemos 14 principios. Estos 14 principios deben ser aplicados conforme, en este caso, ¿verdad?, a la organización. Hay cosas que aplica una organización, hay cosas que aplica otra organización. Pero estos 14 principios son los que están en proceso
de la presentación de los estados financieros, ¿verdad? O sea que están en vigencia y se tiene que hacer, se tiene que cumplir en base a esto. Entonces, toda la parte contable, el proceso de confección, de registración y confección de estados financieros, se debe adecuar a estos principios en este caso, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a ver cuáles son. El primero, hablamos de equidad. ¿Qué viene a ser la equidad? Nos dice que esta equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o una empresa dada. El término equidad en este caso habla de equiparar, de que en este caso ahora tiene que ser algo que no esté a favor ni en contra de nadie. Eso es lo que se busca. Entonces, los estados financieros en este caso tienen que ser confeccionados con equidad entre las partes. ¿Quiénes son las partes interesadas dentro de un estado financiero? Número uno es el propietario, el dueño, o la empresa, o los accionistas, o llámenle lo que quieran, los propietarios de la empresa. Y dos, la otra parte es el fisco. Son los dos estamentos o los dos elementos que en este caso, ¿verdad?, están intervinientes o tienen intereses dentro de la confección de un estado financiero. Entonces, cuando estamos hablando de equidad, estamos hablando, por ejemplo, de que se tiene que confeccionar en base a lo que hay y con lo que hay. Y tal como tiene que ser, ¿verdad? De tal modo a que no se beneficie al contribuyente y se perjudique al fisco. O viceversa, ¿verdad? Se beneficia al fisco y se perjudica al contribuyente, ¿verdad? Entonces a eso nos estamos refiriendo equidad, igualdad, en este caso paridad entre las partes, ¿verdad? Confeccionar con objetividad también podemos decir, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver lo que es objetividad también. Eso es en cuanto a la equidad, igualdad ambas partes, ¿verdad? No estirar la balanza hacia una de las partes. Número 2, hablamos de un ente. En contabilidad 1, en el semestre pasado ya estuvieron ustedes dando el concepto de ente. Ente, empresa, entidad son sinónimos, ¿verdad? Estamos hablando de la empresa. Entonces, ente, en este caso, ¿verdad?, los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es diferente al de una persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad, ¿verdad? En cuanto al ente, evidentemente los estados financieros que se estén confeccionando siempre pertenecen a una entidad, a una empresa. En el material, por ejemplo, habla de propietario, habla de persona, y en contabilidad 1 ya se había visto que la clasificación de la empresa o clasificación de los entes es personas físicas y personas jurídicas, ¿verdad? Entonces las personas físicas son aquellas entidades que pertenecen a una persona común como nosotros. Y las personas jurídicas vienen a ser las empresas, las sociedades, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Y los estados financieros siempre se refieren a un ente. Eso es lo que establece en el punto 2. En el punto 3, los bienes económicos. ¿Qué son los bienes económicos? Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales o inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. En consecuencia, la contabilidad no debe registrar aquellos valores que, aunque pudieran generar un ingreso cuando se venda, no pueden ser adecuadamente cuantificados en términos monetarios, ¿verdad? Los bienes económicos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Dentro de los estados financieros, nosotros tenemos un
rubro, por ejemplo, ¿verdad? Que conocemos como bienes de uso, ¿verdad? Ahí sí refrescan un poquito la mente, van a recordar que los bienes de uso están agrupados a los bienes materiales, ¿verdad? Y también tenemos los bienes inmateriales. Lo material viene a ser todo lo que podemos tocar, palpar, ver. Y lo inmaterial, por ejemplo, es lo que no podemos nosotros ver, tocar, pero tenemos ahí. Por ejemplo, los inmateriales sería, por ejemplo, el registro de una marca, ¿verdad? Eso, en este caso, nos genera ingresos monetarios, pero nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque es algo inmaterial. Entonces, en cuanto a bienes económicos, los estados financieros también siempre se refieren a estos bienes que tienen que estar cuantificados, en este caso, ¿verdad? Y expuestos dentro de los estados financieros con valores monetarios. Muy bien, en el cuarto tenemos moneda de cuenta. A los efectos, en este caso, ¿verdad? Siempre hablando, ¿verdad? De los estados financieros que reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Moneda de cuenta, como su nombre lo indica, moneda, estamos hablando la de la plata en este caso, ¿verdad? Del proceso monetario que circula a nivel país. En cuanto a moneda de cuenta, siempre los estados financieros tienen que estar expresados en la moneda de curso legal del país en el cual está operando. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, ¿verdad? Que la moneda de curso legal que es el guaraní. Entonces, siempre cuando ustedes ven los estados financieros, los balances, van a ver balance general y abajo tiene que decir expresado en guaraníes. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como país Paraguay. Ahora, si de repente nosotros tenemos una filial acá, ¿verdad? De una empresa extranjera, y esta empresa extranjera en este caso, ¿verdad? Lo solicita, por ejemplo, en moneda internacional, que en este caso generalmente es el dólar, entonces lo único que se hace es la conversión de los estados financieros a moneda extranjera, ¿verdad? Pero la moneda de cuenta, la moneda de curso legal a nivel país es el guaraní, siempre. Siguiendo con los PSGA, tenemos en el punto 5, empresa en marcha, salvo indicación expresa en contraria, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Evidentemente, los estados financieros se confeccionan en las empresas que tienen movimiento, ¿verdad? Generalmente luego dice, ¿verdad? Salvo alguna indicación expresa. ¿Por qué hay una salvedad? Porque existen también las empresas que están sin funcionamiento. Y cuando nosotros, por ejemplo, no estamos operando o no estamos teniendo un funcionamiento, no quiere decir que el impuesto también se corte. Es lo que siempre pasa, por ejemplo, cuando hay personas que tienen, por ejemplo, algún impuesto o están trabajando, ¿verdad? Y se les pide, por ejemplo, habilitar el RUC para que ellos puedan percibir sus honorarios o sus salarios, ¿verdad? Y tienen que estar liquidando en este caso. Y hay muchas personas que de repente termina su ciclo laboral o sale por A o C motivo y piensa que al salir termina el proceso de presentación de las obligaciones tributarias. Eso no fenece, eso no prescribe. Eso todos los meses se tiene que hacer, utilices o no, ¿verdad? Entonces, de la misma forma también los estados financieros, la presentación de estados financieros es una obligación tributaria que tienen las empresas. Y se utilice o no, se tiene que presentar. Pero a rasgos generales nos dice la teoría de que efectivamente la confección de estados financieros siempre van a pertenecer en este caso, ¿verdad?, a una empresa que esté operando o que esté en movimiento. Salvo indicación expresa, ¿verdad?, que sería en este caso cuando no opera. Bueno, en el punto 6 tenemos valuación al costo. El valor del costo de adquisición o producción constituye un criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación.
en correspondencia también con el concepto de la empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principios. Valuación al costo. Nosotros empezamos a confeccionar nuestro estado de resultados. Con un poquito de memoria vamos a hacer estado de resultados. Y la primera cuenta que va dentro del estado de resultados son las ventas. Y la cuenta que le sigue directamente con signo negativo es el costo de venta, ¿verdad? El costo de venta tiene varias formas, en este caso, ¿verdad?, de ser calculadas. Están también tipificadas, como ustedes ven acá, tenemos en los principios, de que existen principios que regulan la evaluación al costo. Dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de artículo y de la forma de conseguir ese artículo, se determina el costo. Cuando nosotros somos una empresa comercial, ¿verdad?, entonces tenemos el valor al costo cuando compramos algo y lo vendemos en el mismo estado. Entonces el valor de la adquisición, en este caso, ese es el costo. Cuando nos dedicamos a comprar y vender nomás, que sería en este caso, ¿verdad?, la adquisición. Cuando estamos hablando de producción, nosotros estamos hablando ya de empresas que se dedican, por ejemplo, a comprar una materia prima, se van, lo procesan y lo convierten en otro producto, en este caso, ¿verdad? Entonces ahí el costo aumenta. Por ejemplo, estamos comprando coco, vamos a hacer jabón de coco. Nosotros compramos el coco. La adquisición de la compra de ese coco ya es un costo. Después, por ejemplo, nos cobran flete por trasladar del campo, en este caso, hasta la fábrica. Ese flete que se paga por el traslado del coco también es considerado costo, se le va cargando. Llega a la fábrica, eso tiene un procesamiento de, no sé, ponerle una semana, ¿verdad? Entonces, ese proceso que lleva ahí para convertirlo en jabón, por decirles, entonces eso también es considerado costo. Las personas que trabajan en ese procesamiento dentro de la empresa cobran un salario también, que ese salario también se computa como el costo del jabón. Entonces a eso nos estamos refiriendo con la parte de producción. Otra forma también que la ley establece para la determinación del costo son los métodos, ¿verdad?, que también están dentro de las normas internacionales de contabilidad. Y en este caso hay tres métodos que son. El primero, que es el FIFO. ¿Qué significa FIFO? En este caso son siglas de inglés que en este caso traducidas significan primera entrada, primera salida. ¿Qué quiere decir eso? Que las primeras tandas que yo compré son las primeras que van a ir saliendo siempre. Después tenemos el LIFO. El LIFO sería la parte opuesta, donde en este caso significa eso, que lo último entrado es el primero en salir. Este método, por ejemplo, no es recomendado ni no es aceptado a nivel país. ¿Por qué? Porque es ilógico que se tenga que vender al precio actual de adquisición y descartar los anteriores, ¿verdad? Ese es el segundo. Entonces, el primero es FIFO, el segundo es LIFO y el tercero es el precio promedio ponderado, que es lo más objetivo que se está utilizando. ¿Dónde? En este proceso lo que se hace es promediar, como su nombre lo indica, precio promedio ponderado, se promedia entre total guaraníes y total unidades. Bueno, y eso en cuanto a evaluación al costo, ¿verdad? Ahora pasemos a ejercicio, que sería en el séptimo lugar. El ejercicio en este caso, ya como nosotros estuvimos hablando del ejercicio económico, sabemos específicamente que el ejercicio, ¿verdad?, de la presentación de los estados financieros abarca lo que se conoce, ¿verdad?, o lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como ejercicio económico. Y el ejercicio económico dura un año. Entonces, el reporte o los estados financieros que se presentan es de un ejercicio que corresponde a un año. En el 8 tenemos el devengado. ¿Qué viene a ser el devengado? Y el devengado vamos a utilizar bastante en la parte práctica también, ¿verdad? Bueno.
Tenemos que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado, ¿verdad? Entonces, para que se entienda en forma más rápida y precisa lo que es el devengado, significa que se tiene que reconocer o se tiene que registrar una operación en el tiempo en que corresponda, independientemente si eso se cobró o se pagó en este caso, ¿verdad? Un ejemplo, nosotros sabemos que por ley el sueldo se tiene que pagar a fin de mes, sí o sí. Entonces, también sabemos que en situaciones hay empresas que no te pagan a fin de mes, que te pagan, por ejemplo, el 5 del siguiente mes recién. Tu salario de, ahora, por ejemplo, de septiembre te van a pagar el 5 de octubre. Entonces, si vamos a irnos por lo que dicen los principios contables y vamos a hacer el proceso por lo devengado, la ley me dice que el salario tiene que pagarse el último día del mes. Entonces, yo tengo que registrar mi asiento de pago de sueldo, en este caso, ¿verdad? Al 30 de septiembre, pero en lugar de pagar, lo que voy a hacer es un devengado. ¿Por qué? Porque eso se va a pagar recién el 5 del siguiente mes. Entonces, eso es devengado. Registrar la operación en el tiempo en que corresponde, independientemente si eso se cobra o se paga. Eso es lo que me dice el devengado. Más adelante, en los casos prácticos, vamos a comprender mejor, pero esa es la explicación del devengado. Bueno, siguiendo con esto, estamos en el 9, la objetividad. ¿Qué viene a ser la objetividad, verdad? Los cambios en los activos pasivos y la expresión contable del patrimonio deben reconocerse formalmente en los registros contables. Tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Cuando estamos hablando nosotros de objetividad, estamos hablando, por ejemplo, de procesos correctos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno es objetivo, presenta la información tal cual es. No existe, por ejemplo, una variación de la balanza, como se dice, hacia una persona o hacia la otra. Entonces es objetivo, se presenta tal cual es. El objetivo, en este caso, ¿verdad?, de la objetividad va muy de la mano con lo que es la equidad. Equidad es igualdad para las partes y objetividad es que presentar la forma tal cual esté, en este caso, ¿verdad?, equiparada para ambas partes. Realización. Realización sería en este caso, ¿verdad?, lo que correspondería a la continuidad del devengado en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el devengado en este caso era que teníamos que nosotros reconocer, ¿verdad?, y registrar las operaciones cuando efectivamente tiene que darse, independientemente si se pague o no. Y la realización en este caso, ¿verdad?, es el registro, ¿verdad?, del momento en la concreción de ese acto que se reconoció en lo devengado. ¿Qué quiere decir eso? De que devengado va a ser el registro de mi sueldo al 30 de septiembre, perdón, ¿verdad? Y realización va a ser el 5 de octubre, cuando yo ya en realidad haya percibido mi salario, ¿verdad? Eso viene a ser realización. Esto nosotros a la hora de hacer los casos prácticos vamos a comprender mejor, ¿verdad? Prudencia. ¿Qué significa en este caso? Que cuando se tiene que elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo a que la alícuota del propietario sea menor. Una observación, por ejemplo, todas las partidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Cuando nosotros estamos hablando de prudencia, nosotros estamos hablando de que la contabilidad también, en este caso, ¿verdad?, tiene que ser un proceso de realización de operaciones, ¿verdad?, que tengan una secuencia objetiva en este caso, y como su nombre lo dice ahí, prudente, ¿verdad? Tenemos que reconocer, por ejemplo, las pérdidas cuando efectivamente son pérdidas, y tenemos que también registrar esas ganancias cuando efectivamente son ganancias, ¿verdad? Por ejemplo, no caer en el tema de que posiblemente yo voy a ganar y ya esté ya considerando esa ganancia dentro de mi estado financiero, cosa que todavía no tenga a mano, por decirle, ¿verdad? Entonces, siempre esperar
y organizarnos en base a eso. O sea, que organizarnos en el sentido de preparar y confeccionar los estados financieros siempre. Acuérdense que siempre estamos hablando de estados financieros. ¿Verdad? En el punto 12 tenemos la materialidad, en este caso, significación e importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios contables y normas particulares, necesariamente, en este caso, actuarse con sentido práctico. Evidentemente, la materialidad, ¿qué es lo que se busca? En este caso, en una organización siempre se busca lucrar, obtener ganancias, obtener beneficios. No existe, por ejemplo, una empresa que diga, yo estoy trabajando o estoy teniendo una empresa que sea, en este caso, solamente para beneficencia, ¿verdad? Que no exista el lucro, que no tenga materialidad, ¿verdad? Evidentemente, todas las empresas, en este caso, ¿verdad?, están diseñadas y están creadas con el objeto de lucrar, salvo aquellas que por su naturaleza de constitución o por su contextura no persigan el lucro, que es otro tipo de empresas, ¿verdad? Que nosotros no vamos a entrar a hablar en eso. En el punto 13 tenemos uniformidad. Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente. Cuando es la misma cosa lo que estábamos hablando ya de equidad, estábamos hablando ya de objetividad, y ahora pasemos a la uniformidad, ¿verdad? Uniformidad quiere decir, por ejemplo, que la forma en que se presenten, en este caso, ¿verdad?, tiene que ser unificado. Si nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a tener la evaluación por el método precio promedio ponderado, se unifica y se hace todo de esa forma. No en un momento dado, por ejemplo, a mí me conviene presentarlo de esta forma y yo lo presento por esto ahora. Ah, no, acá no me va a convenir, entonces voy a tomar otro método. No, no existe eso. La uniformidad significa que nosotros empezamos de pie a cabeza de una sola forma y de un solo esquema. Y por último tenemos la exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación y de los resultados económicos del ente al que se refiere, ¿verdad? Bueno, entonces por último nosotros tenemos la exposición, ¿verdad? ¿Qué significa exposición? Exponer todo lo que está dentro de mi estado financiero, los rubros, las cuentas, los montos, los movimientos, los saldos, eso que se expone dentro de esa información contable de una determinada empresa, ¿verdad? Tiene que ser la más básica posible, tiene que ser tan práctica que se pueda comprender, que se pueda entender y que se pueda, en este caso, ¿verdad?, manejar la situación económica específica de la organización, ¿verdad? Porque nosotros, en este caso, ¿verdad? Y digo nosotros, ¿verdad? Porque estamos en el área de empresariales, ¿verdad? Y como les dije en los primeros días de clase, ¿verdad? La confección de los estados financieros está a cargo del contador, ¿verdad? Pero los administradores y los ingenieros comerciales, en este caso, tienen la ardua tarea de esta palabrita que está acá. Tienen la obligación de interpretar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener la capacidad de mirar, de leer, de analizar y de proyectarnos a partir de estos estados financieros. Y como yo, por ejemplo, voy a interpretar, voy a proyectar, en este caso, ¿verdad?, yo necesito tener una base sólida de conocimientos, ¿verdad? Primeramente tengo que saber qué es un estado financiero, tengo que saber cómo se hace, tengo que saber qué contiene, tengo que saber de dónde vienen esos valores que están dentro del estado financiero, y en base a eso yo tengo que, en este caso, ¿verdad?, tomar la decisión correcta, ¿verdad? Porque esa pues, es la función del administrador, del ingeniero comercial, administrar y llevar para adelante una organización. Entonces, para que eso ustedes puedan realizar correctamente, tienen que manejar, tienen que interpretar, tienen que tener esa capacidad, en este caso, ese sexto sentido, como se dice, ¿verdad?, para interpretar y poder, en este caso, tomar las decisiones
que en este caso van a favorecer a la organización y van a llevarlo en este caso, ¿verdad?, a la cúspide en este caso, que es lo que se busca, ¿verdad? Toda organización, ese es el objetivo, esa es la meta, en este caso, crecer, vender, posicionarse en el mercado, ¿verdad? Entonces, administradores e ingenieros, tenemos que tener esa capacidad y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que tener esa visión, esa proyección. Y para que nosotros podamos hacer eso, nosotros tenemos que manejar todo esto, todo lo que nos pase nuestro contador, nosotros tenemos que manejar. No es lo que él nos pase, por ejemplo, ahí tenemos 100 millones, yo ni siquiera sepa, por ejemplo, que caja es solamente plata que tenemos, ¿verdad? Yo tengo que saber que la cuenta caja supuestamente es, ¿verdad? Y digo supuestamente, ¿verdad? Porque lo que te pasa al contador, pues es el saldo, ¿verdad? En el balance. Entonces vos tenés que saber que si en caja, por ejemplo, dice 5 millones, yo tengo que saber que esos 5 millones existen, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo voy a tomar mis decisiones organizacionales, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos conocer también. Tienen que conocer, y mucho más que los contadores, porque los contadores se limitan a confeccionar nomás en base a lo que la legislación, los principios o las normas le dicen, ¿verdad? Bueno, siguiendo en este caso, ¿verdad? Porque ya tenemos escasamente 8 minutos, ¿verdad? De Zoom. ¿Verdad? Tenemos los principios, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando, que son 14, y ahora vamos a pasar a las normas internacionales de contabilidad, o también conocidas como NIC. En realidad existen 41 normas internacionales de contabilidad. Estas normas hablan específicamente de un tema cada una, y cada una de estas normas, en este caso, ¿verdad? Tienen un sector, tienen un punto específico, una actividad X que se realice, ¿verdad? Y se enfocan directamente a ese producto. Por ejemplo, tenemos acá la NIC número 1 que dice presentación de estados financieros. Esta NIC número 1 habla exclusivamente de cómo tiene que ser presentado el paquete de estado financiero. Por ejemplo, el membrete, las firmas, las cuentas, los rubros, todo eso. A eso es lo que nos referimos. El número 2, por ejemplo, habla de la existencia. La existencia vienen a ser los bienes de cambio. La NIC número 7 habla de los estados de flujo de efectivo, que son uno de los componentes de los estados financieros. 8, por ejemplo, políticas contables y cambio en los estados contables y errores. La 10 habla de hechos posteriores a la fecha del balance, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a googlear y quieren informarse más sobre esto, entonces buscan normas internacionales de contabilidad y se le descarga este esquema. Y sobre cada link, en este caso, ahora por ejemplo, presentación de estado financiero, le dan clic y te desglosa la norma entera y pueden ir leyendo y mirando, ¿verdad? Para que sepan también. Nosotros acá, al simple efecto de presentarle las normas internacionales, ¿verdad? Les presento todas las que hay para que sepan por lo menos y tengan una idea de qué es. Pero hasta ahí, no nos da el tiempo para poder desarrollar cada uno, por ejemplo, ¿verdad? Pero están ahí, es lo que quiero que sepan. Bueno, devengado diferido. El devengado nosotros ya estuvimos hace rato hablando dentro de los principios, que es el devengado. Tenemos acá la definición, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace rato les dije al empezar el Zoom, en este caso, ¿verdad? Que nosotros siempre tenemos que manejar los conceptos. Yo no puedo arrancar un proceso, yo no puedo hacer un trabajo, una actividad o hablar de un tema específico si yo no sé el concepto. Si yo voy a hablar de devengado, yo tengo que saber qué es el devengado. Si voy a hablar de diferido, yo tengo que saber qué es un diferido. Si yo voy a confeccionar un estado financiero, yo tengo que saber qué es un estado financiero. Si voy a hacer un libro diario, yo tengo que saber qué es un libro diario. No hacer por hacer nomás. ¿Entienden? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos nomás por hacer las cosas, ¿verdad? O de repente se da una lección, ¿verdad? Y no, para el examen no vamos a estudiar y se pasan ustedes estudiando, matándose, como se dice, ¿verdad? En un proceso y saben esa secuencia, ¿verdad? Y después pasa el examen y ustedes miran y es como si eso nunca hubiese existido.
Entonces el aprendizaje no fue significativo. El aprendizaje es significativo cuando se parte de un concepto, se maneja el concepto y a raíz de ese concepto se pueden aplicar los procesos. Entonces ustedes cuando quieran aprender algo y aprender para la vida, como se dice, ¿verdad? Entonces tienen que aprender partiendo por los conceptos y después vayamos a lo práctico. No querer hacer, por ejemplo, una secuencia de, por decirle en matemática, una ecuación, ¿verdad? Porque es generalizado, creo que es que la matemática, por ejemplo, no es del gusto de todos, ¿verdad? Entonces se aprende eso nomás para el examen. O la contabilidad tampoco es del gusto de todos, ¿verdad? Y muchas veces el Estado, perdón, el estudio, ¿verdad? Ustedes lo realizan para el examen nomás y se matan ustedes memorizando el proceso y la secuencia y lo van realizando mecánicamente, pero ustedes nunca comprendieron qué es, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Siempre partimos del concepto y vamos al proceso después. Bueno, en contabilidad este término se vincula con el acto de registrar los ingresos o el egreso en el momento en que nacen como derechos u obligaciones. Por lo general, los sistemas contables se llevan sobre la base de vengada. Esto significa que todos los ingresos o egresos de la explotación deben ser registrados en el mismo instante en que surge el derecho de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o egresos se hagan efectivos. Es lo que le estaba diciendo hace rato. El proceso de devengado siempre se tiene que registrar en el momento en que, en este caso, ¿verdad?, nace los derechos de adquirir o nace la obligación de dar. El tema del salario, como les dije hace rato, la obligación de dar es a fin de mes. Ahí nace la obligación de pagar. Entonces se registra ahí, independientemente de si se pague o no. Entonces a eso nos estamos refiriendo. El sueldo se paga a fin de mes y se tiene que registrar en ese momento. ¿Está? Bueno. Diferido. Cuando estamos hablando de diferido también tienen varios significados. Bueno, pero tomamos, por ejemplo, como activo diferido el cargo diferido. Es decir, el gasto pagado por anticipado representa tanto los costos como los gastos de la empresa, en este caso, ¿verdad?, que va a consumir en el futuro, pero que se paga de forma anticipada, es decir, se trata de unos gastos ya pagados, pero que aún no es utilizado. Un ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de diferido, nosotros vamos a alquilar un establecimiento, un salón para nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, me voy, celebro el contrato, a partir del 1 de octubre empieza mi contrato, ¿verdad? Y yo me voy y quiero pagar ya por el resto de este 2020. Ahora que tengo y después para ver, en este caso quiero desligarme ya del alquiler. Entonces voy a pagar octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses, ¿verdad? Entonces lo diferido en este caso viene a ser, en este caso, ¿verdad?, lo que se paga en forma adelantada. ¿Por qué adelantada? Porque yo todavía no utilizo ese alquiler de noviembre ni de diciembre, ¿verdad? Entonces yo tengo que expresarlo, tengo que registrar también de tal forma en que los registros me digan a mí, ah, él pagó el alquiler en forma anticipada. Yo al mirar mi libro diario, yo me tengo que dar cuenta de eso. Entonces en el registro yo tengo que ver. Y esos procesos de vengado y esos procesos de diferido vamos a ver en los casos prácticos. Y acá tenemos un pequeño caso para demostrar, ¿verdad? El caso práctico es como en este caso ya les dije, ¿verdad?, lo del alquiler, ¿verdad? Y que mensualmente se paga 2.200.000 y entra a regir a partir del 1 de octubre. Entonces yo acá voy a pagar octubre, noviembre y diciembre, que son 3 meses, ¿verdad? Y tengo acá el cálculo, ¿verdad? El cálculo del registro es por 600. Acá es 660, entonces el monto mensual. Bueno, ahí, 660. Entonces, como octubre es el mes que se consume, ese va a ser alquileres pagados. Y acá 2 meses, como le pongo acá, va a ser el valor bruto, que va a ser noviembre y diciembre. Y el IVA y sale a caja porque se paga en uno solo.